Sí, vámonos. 120. Salmo 120. Dios le bendiga a todos. Al estudio bíblico de la doctrina básica. Vamos a leer Salmo 120. Bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: a Jehová clamé estando en angustia, y él me respondió. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas saetas de valiente, con brasas de enebro. Ay de mí que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Aleluya. Bendito Dios, aleluya. Gloria a Dios. El Señor dijo: muchas aflicciones tendrá el justo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Amén, gloria a Dios. Y dice: juntamente con la prueba, el Señor nos dará salida. Amén, gloria a Dios. Dice: yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Como quiera, el diablo va a usar cualquier persona para hacerle una guerra. Amén. Pero mantengamos la paz. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos, Rey de gloria. Gracias te damos por tu gran amor y por tu misericordia, Dios mío, Padre. En este momento, Padre Santo, aleluya, reconocemos, Dios mío, tu señorío y tu poderío. Dios mío, Señor, y también reconocemos lejos de ti. Nada podemos hacer, Dios mío, y nada sabemos, Dios mío, Padre. Dios mío, gracias te doy, Dios mío, Padre, por esta tarde, Dios mío, aleluya, donde usted, Espíritu Santo, nos va, gloria a Dios, a guiarnos a toda verdad, a enseñarnos, Señor, la palabra. Te pido tu iluminación de tu palabra para que nosotros podamos entender. Danos, aleluya, un corazón entendido para poder entender tu palabra y ponerla por obra, Señor, aleluya. Padre, te pido, Dios mío, Señor, si hay cualquier mancha o oruga, Dios mío, en nuestra vestimenta, te pido que lo quite. Padre, perdónanos, Espíritu Santo, si te hemos contristado, perdónanos, Señor. Límpianos cada día en el nombre de Jesús, Señor. Proclamo tu luz, la luz de tu palabra, Dios mío, Señor, aleluya. Al exponerla, Dios mío, Padre, Espíritu Santo, toma dominio y control, Dios mío. Derive toda fortaleza en la mente y que tu palabra, Dios mío, Señor, aleluya, nos edifica, Señor. Señor, gracias te doy, Dios mío. Todo lo que quiere levantar contra tu palabra lo cancelamos, declaramos inoperante en el nombre poderoso de Jesús. Proclamamos tu sangre precioso, aleluya, en este lugar. Gracias te damos, Dios mío. Gracias, Padre, gracias, Jesús, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, la semana pasada hemos dado estudio bíblico por el Zoom, ¿verdad? Pero usted no estuvo allí. No, yo no sé entrar en, me olvida. Gloria a Jesús. Yo no sé entrar en inglés. Sí, no, pero eso todo va a salir bien. Entonces estábamos hablando, estudiando capítulo 4. Gloria a Dios, aleluya. El canon. El capítulo 4, el plan de salvación. Gloria a Jesús. 24. Página 24. Abajo. Estoy comenzando. Abajo ya. 26. Ahí. Sí. Gloria a Dios. Sí. Hemos tratado que el plan de salvación está condicionado a 3 verdades centrales señaladas en las Sagradas Escrituras. El plan de salvación, hermano, ¿cómo nosotros podemos recibir la salvación? Porque sabemos que el hombre ha pecado y Dios tiene un plan de salvación por la humanidad caída. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, aleluya, recibir esa salvación? Primero, el tener fe en Cristo Jesús, en su obra redentora en la cruz del Calvario. Amén. Segundo, el arrepentimiento. Gloria a Dios. Y hemos tratado que la fe viene por el oír. ¿Qué?
Palabra de Dios. La palabra de Dios, porque Jesús dijo, estas palabras son espíritu y son vida, y da vida. Juntamente con el Espíritu Santo toma esa palabra y nos da esa fe para poder creer en la obra de Cristo Jesús. Y nosotros creemos que Él murió en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces, importante, el justo por fe vivirá. Y una persona es salva por medio de la fe. Nosotros ahora creemos sin ver. No estábamos 2000 años atrás delante de la cruz del Señor. Nosotros por la fe creemos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos da la convicción que eso es verdad. Por eso le llaman el Espíritu Santo el Espíritu de verdad, no puede mentir. Y el Espíritu Santo es Dios mismo. Amén. Convenciendo al hombre de su condición, del pecado. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Segundo es el arrepentimiento. Al escuchar la palabra de Dios, viene arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Hemos tratado que arrepentimiento es que uno reconoce su situación, reconoce que es un pecador y decide apartarse. Cuando el Espíritu Santo está en la iglesia, te muestra tu condición y te da la opción. ¿Tú quieres Jesucristo como tu Salvador o tú quieres seguir en tu mundo, en tu situación miserable, diría yo? Entonces, arrepentimiento es volver a Dios, decidir a servir a Dios, decidir a volver como el hijo pródigo. El padre estaba todos los días esperando cuándo vendrá Dorca, cuándo vendrá Elena, cuándo vendrá, gloria a Dios, a mí misma, Josefina. Todos los días el Señor está así pendiente. ¿Cuándo vendrán los hijos míos? Porque Él lo creó. El Señor creó la humanidad. Pero hizo posible, porque la humanidad se fue de su mano, pero ahora y vino con un plan de salvación. Yo no voy a dejar la humanidad muriendo en la mano de Satanás. Entonces yo mismo vengo tomando un cuerpo como nosotros, y pagó el precio por nosotros, y luego, como la muerte no podía mantenerse en la tumba porque no tenía pecado, al tercer día resucitó y nos dio vida. Así nos reconcilió con el Padre. Página 24. Eso es algo maravilloso. Amén. Entonces, el Espíritu Santo, porque el Señor dijo, yo voy, pero enviaré el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo nos convence del pecado, del juicio y de la justicia. De la justicia, amén, de la justicia. Entonces, el Espíritu Santo es tan importante en nuestra vida, gloria a Dios, que Él nos redarguye, y allí el Espíritu Santo dice, pero tú... Hay salvación en Cristo, hay perdón de pecado, ahí el Espíritu Santo tratando con nosotros. Gloria a Dios. También el tercero es confesar los pecados. Es importante, hermano, confesar los pecados a Dios. Gloria a Dios. Y yo pienso dos semanas atrás, hemos empezado a desglosar el número 1, tener fe, la salvación tiene que ver con la fe. Hemos tratado con eso, ¿verdad? ¿Qué es fe? ¿Qué significa fe? Hemos leído Hebreos 11, que dice que la fe es la certeza de lo que no se ve, y la certeza de lo que uno espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Entonces, es como uno va a sentarse en una silla y creyendo que la silla te va a guardar, a sostener. Amén. Entonces, es total confianza en Dios. Gloria a Dios. Y esa fe salvadora lo recibimos solamente a través de su Santo Espíritu, escuchando la palabra. Hay fe común, como yo dije, que uno toma el bus y uno espera llegar donde uno quiere ir.
pero la fe salvadora solo lo da Dios. Y todas las religiones, ellos no tienen esa fe salvadora, porque hay muchas religiones que no reconocen que son pecadores y no creen, aleluya, en la doctrina del pecado, no creen que el hombre es pecador. Ellos piensan que al final sus obras le van a pesar y depende de sus obras, entonces algunos van al infierno y algunos al cielo. ¿Te imaginas? Un engaño total. Porque todo hombre que nace en este mundo tiene una deuda con Dios. ¿Por qué? Porque nuestros padres, nuestros primeros padres, ellos pecaron, Adán y Eva. Y cada persona que nace con esa, yo pienso, esa maldición de pecado. Ahora, aquellos que no tienen conciencia de pecado y muere, el Señor no puede juzgar porque no tiene conciencia, hablando de los niños. Amén. Y la persona que tiene capacidad limitada también, como se llama handicap, que no tiene noción, como se comporta como niños. Entonces, ¿cómo el Señor lo podrá juzgar si ellos no tienen noción, no sabe? ¿Entiende? Entonces, en un estado de niñez, el Señor no te puede, ¿cómo se le condenar? Ahora, por eso digo, los judíos, ellos toman la edad de 12, 13 años y ahí dicen, ahora que tú sabes el bien y el mal, tú puedes discernir, ahora tú tienes la responsabilidad de tu vida espiritual delante de Dios. ¿Entiendes? Porque pueden discernir ahora, en este mundo malvado, hay niños con 10 años que tienen tanta maldad. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Entonces, que no son ya niños ya. Tienen una mentalidad de un adulto ya. Un demonio chiquito. ¿Entiendes? Entonces, solamente Dios en ese momento juzgará que irán con él o no, porque la inocencia, el Señor tiene, por ejemplo, la inocencia, el Señor lo acepta, pero donde hay maldad y sentando hablando cómo matar a sus padres y esas cosas, ya, ¿entiendes? No hay inocencia ya. Amén. Entonces, hermano, tres cosas importantes en la salvación, el plan de salvación es la fe, ¿qué más? Arrepentimiento y confesar los pecados. Otra vez. La fe, arrepentimiento y confesión de pecados. Sí, me la segunda. Amén. Así cualquiera, ¿verdad? Gloria a Jesús. Sí, porque hay que recordar lo importante. Porque no hay salvación si no hay fe. Amén. Y no hay salvación si no hay arrepentimiento, mi negra. Y si tú piensas que tú estás tan bien y no necesitas confesar pecado, bueno, ahí hay problemas. Todos los días pecamos diferente. Todos los días pecado nuevo, todos los días. Hay que pedir perdón. Ahí. Todos los días. Entonces, punto número 3, vamos allá, confesión de pecado, página 29. Ya hemos tratado ya el punto número 1, que es la fe y arrepentimiento, hermano. Ahora 29. Ahora en página 29, punto número 3, en la plan de salvación, la confesión de pecados. Dice, la tercera verdad central es la confesión de pecados a Dios para ser perdonados. La confesión de pecados es el grito del alma arrepentida, movida por el Espíritu Santo en la búsqueda del perdón de Dios. Gloria a Dios. Salmo 32, una persona vaya a Salmo 32, 5 y otro, primero de Juan 1, 9. Hermana Elena, Salmo 32, 5. Dorca, primero de Juan 1, 9. Y Mineira, Marcos 2, 6 hasta 7. Amén. ¿Qué dice? La palabra será en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi pecado te declararé y no encubriré mi iniquidad. No puedo. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mi pecado te declaré, dice David, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. David cuando pecó,
con Betseba, tomó una mujer que no era de él, una mujer del soldado Uría. Entonces, un día, al no ir a la guerra, paseando en su balcón de su, ¿cómo se llama? De su palacio, mansión. Entonces, tenía que estar en la guerra, pero estaba relajando y como que el enemigo podía, yo pienso que en ese momento podía ver de tan cerca la mujer desnuda que estaba Yo no pensé eso, la loca se puso así para que él la viera. Sí, ella siempre miraba por la ventana, ella estaba enamorada de él. Bueno, esa es la Biblia, no Esa es la historia de la película de David, que él la rescató de un maleante y se miraron. Entonces, la Biblia no habla así, No, pero no, le habla que David no tenía que ver la mujer de Uría. Porque él miró ese de flor, eso va a ser, wow, qué grande. ¿Entiendes? Entonces, él es un rey, claro, y mira, es un orden de un rey, si te manda a llamar, tú tienes que ir. Sí. Entonces, por eso el Señor le habla muy fuerte a David, ¿entiendes? Porque mira que él es rey, autoridad. Entonces la mujer no podía decir no, aunque quizás lo quería o no. Sí, claro que él ella es quería, la rey. ¿Entiendes? Entonces, después de confesar el pecado, se sentía mal cuando el profeta lo confrontó con una historia, ¿entiendes? De que alguien tenía, ¿entiendes? Lo puso como un ganado, que tenía mucho ganado, entonces había uno nada más que tenía uno solamente, entonces lo robó y David dijo, ese hombre tiene que morir. Pero entonces el profeta dijo, pero eres tú el rey. Eso es, ¿entiendes? Entonces, mientras tanto que estaba en ese proceso, se sentía mal porque David conocía a Dios. Y todos nosotros a veces cuando pecamos, hermanos, sabemos. Y por eso el Espíritu Santo siempre nos redarguye el corazón. Antes, cuando estábamos en el mundo, hacíamos y deshacíamos y no sentíamos nada. Y más bien nos sentíamos orgullosos porque sí, yo le di, porque yo le dije la cosa en su cara. Pero ahora que uno tiene el Espíritu Santo, uno te siente culpable. Ay, Dios mío, ¿qué yo hice? Ay, Dios mío, yo no tenía que hablar así. ¿Entiendes? Uno tiene el Espíritu Santo y dice, mira, tú no lo hiciste bien. ¿Entiendes? Entonces, mientras tanto que David estaba en esa lucha que nadie sabía, ahí escribió el Salmo 32, y es algo poderoso, hermano. Dice, el Salmo 32 dice, mi pecado te declaré y no cumplí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Él ya tenía pensado de confesar su pecado, pero no sabía cómo. Y el Señor envió el profeta para poder por fin sacar eso. Y el Salmo 32, hermanos, es poderoso. Vamos a leer un pedazo más de Salmo 32. Le llamó la dicha del perdón. Sí, es Salmo poderoso. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, dice, ¿qué pasó? Se envejecieron mis huesos. Mira, cuando uno tiene un secreto, y ese secreto, hermano, mientras tanto que tú no lo confieses, eso te puede matar. Hay personas que tienen secreto, que ese secreto le está matando, ¿entiendes? Entonces cuando uno lo confiese, recibe liberación, ¿entiendes? Porque mira, en este camino es progresivo, la santidad es progresiva. Poco a poco, a veces en tu casa, de repente el Señor te trae algo, yo no sé de cuánto tiempo. Entonces en ese momento tú dices, Señor, perdóname, ¿qué tú quieres que yo haga ahora? ¿Por qué tú me lo traes en la mente ahora? Es que yo tengo que hablar con esa persona, tengo que pedirle perdón, ¿entiendes? Porque son
muchas veces nosotros éramos malos, hermanos, malas en el mundo. ¿Entiendes? Por eso yo no estoy muy de acuerdo con aquellos y los líderes que piensan que son tan santos, pero que nunca lo han hecho a matar un mosquito. Hermano, todos nosotros éramos malvados y ya. Malvados, malos. Entonces, es un proceso. El Espíritu Santo, a través de la palabra, nos va santificando, quitando cosas de nuestra vida. Gloria a Dios. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día no tenía paz. Y eso hace el pecado. Cuando tú tienes pecado oculto, no tienes paz. Y Satanás Aprovecha. atacándote, atacándote. Sí, mira lo que tú hiciste. Tú te llamas hijo de Dios, hija de Dios. ¿Entiendes? ¿Dónde está tu Dios? Ajá. Venga, mi hermano, venga. No se preocupe, está bien. Yo aquí. ¿Estás bien ahí, seguro? Sí, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice en versículo 4: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mi transgresión a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Entonces, la confesión de pecado es importante. Cuando el Espíritu Santo te trae a la mente algo, pídele perdón. Señor, perdóname. Yo reconozco que en ese tiempo yo no sé qué me pasaba. Perdóname. O de repente, porque hay cosas que nosotros, solamente el Señor lo puede quitar en el fuego. Cuando somos pulidos, santificados. ¿Por qué? Tú sabes el oro, ¿verdad? El oro se lo hacen muy pequeño, que lo hacen como fino. La puerta. Y luego lo meten en el fuego. Lo meten en el fuego y le echan un líquido. ¿Qué pasa? Que el oro puro quede abajo, pero lo que es impuro viene y sube arriba. Entonces esa es la impureza. Entonces muchas veces nos hemos pasado que de repente estábamos tan enojados y de repente dije: Dios mío, ¿qué yo he pensado? Nunca pensé que yo tenía eso en mi corazón. ¿Por qué? Porque el Señor, muchas veces en el fuego, la cosa empieza a salir. Entonces tú quedas como: pero Señor, no sabía que yo tenía esto. Por eso la prueba, el fuego está bien. En este momento no es razón del gozo, pero al final el Señor te mostró tu condición y te sientes libre. ¿Entiendes? Es un proceso. Nosotros somos, sí, como oro puro. Toda la impureza se lo va a quitar. También se compara con el vaso de lodo, ¿cómo? De barro. ¿Entiendes? Cuando ese Señor está sentado allí, toda la impureza lo saca. A veces tiene que romperlo completamente para volverlo a moldearlo. Así el Señor trata con nosotros. Si nosotros podemos entender, las pruebas son buenas para nosotros. No es cuestión de felicidad en ese momento, pero al final daremos gracias a Dios, porque es por nuestro bien. Gloria a Jesús. Dice 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Lea el versículo 10 también. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces no hay una persona que puede decir: no he pecado, nunca he pecado, porque la palabra dice: no hay ni siquiera uno, solamente Cristo es justo. Entonces dice: si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. No importa, hermano, lo que hemos hecho. Nosotros, si confesamos nuestro pecado y nos apartamos de eso, hay perdón. Hay perdón en Cristo Jesús. Y yo conozco que tenemos esa naturaleza caída de Adán, que todavía tenemos mucha lucha. Pero, hermano, siempre arrepiéntese, pide perdón cuando falla.
Todos los días, Señor, perdóname. Y a veces el peligro es, hermanos, que nosotros pensamos que estamos tan bien y que no necesitamos pedir perdón. Sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. Dios no sabe mentir. Sabe que como quiera, no importa si somos apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, hermanos, no importa, nosotros tenemos que humillarnos delante de su presencia bajo la poderosa mano de Dios y pedir perdón. Señor, perdóname. Yo confieso que he hablado mal a un hermano. A veces en ese momento mismo lo siente, el Señor te muestra. Amén. Y la cosa es que nosotros tenemos que humillarnos y decir, hermana, perdóname si he hablado mal. ¿Entiendes? Entonces, así el Espíritu Santo nos va guiando, santificando. Pero ahora, hay un espíritu, hermanos, que es peligroso, que te deja pensar que tú estás bien. Que tú haces y tú tratas de justificarse porque tú piensas que estás en la razón. Aquí no se trata de razón, aquí se trata, hermano, de que tú te humilles y que todos nosotros nos humillamos. Es importante. Dios le bendiga, hermanas. Importante, dice Jesús es nuestro ejemplo. Jesús se humilló. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Que nosotros no podemos humillar a nosotros delante de Dios. La palabra misma dice, humillados bajo la poderosa mano de Dios, y a su tiempo, ven, hermana, a su tiempo Él nos va a levantar, a exaltar. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermano, vamos a seguir leyendo aquí. Mientras tanto que estoy hablando, ustedes pueden hacer preguntas, Amén. ¿Por qué debemos confesar nuestro pecado a Dios y no a los hombres? Los hermanos perdonan pecados, Dios me perdona. Esa es tremenda respuesta, hermana, dígalo duro. Los hermanos perdonan pecados, es Dios quien perdona. Santo. Ahí, gloria a Dios, que el Señor le bendiga y lo añade más. Ok, gracias. Es Dios que perdona pecado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora, los hombres nos perdonamos la ofensa unos a otros. Amén. Pero es Dios quien perdona. Si Dios no te perdona, no hay perdón ni cualquier cosa no que tú importa hagas. que el presidente te perdone. Si yo digo, Así es. eso no vale. No. Porque solo Dios es el único que puede perdonar pecados. Porque es contra Dios que hemos pecado. Y son las leyes y sus mandamientos los que hemos violado. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios, contra Dios, porque el Señor dice, amarás a tu prójimo. Entonces, si nosotros atacamos a una persona allá afuera como cristianos, estamos, hermanos, pecando contra Dios. Estamos pecando contra su creación. Amén. Gloria a Dios. Hay personas que dicen, no, yo tengo que, ellos hacen maldad a sus hermanos o a la gente de afuera y dicen que aman a Dios. Entonces, en contradicción, ¿cómo tú puedes amar a Dios que tú no has visto y aborrecer a tu hermano? No va. ¿Entiendes? Entonces, no entiendo eso. ¿Alguien me puede explicar? El tal es mentiroso, dice la palabra. Acabamos de leer el primero de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos. Lo hacemos a Dios mentiroso también. Gloria a Dios. Entonces, yo no sé, hoy en día, he hablado de que hay un espíritu que está atacando mucho a los hijos de Dios, que piensa que están bien. Un espíritu que los ciega, que se siente como víctima. Mira lo que me hicieron, mira lo que esto, lo otro. Un espíritu de víctima, un espíritu de que ellos son justos y los demás son injustos. ¿Entiendes? Entonces, hermano, yo digo que, hermano, si una persona me dice, Shalem, tú me hiriste, yo dije, yo lo creo.
porque yo soy propenso a pecar y a fallar. Y qué lindo es que uno cuando uno se humilla y dice, perdóname, de verdad no era mi intención. ¿Qué quita de pedir perdón? ¿Entiende? Entonces estamos hablando de confesión de pecados, pero la Biblia trata de la salvación en Cristo Jesús. Toda la Biblia, desde Génesis, Apocalipsis, habla de la salvación en Cristo Jesús. Pero ¿cómo así uno ha salvado? Perdonando nuestros pecados. Bendito Dios. Dice en la página 29, abajo aquí, porque es contra Dios que hemos pecado y son los leyes y mandamientos los que hemos violado. Pecamos contra Dios y faltamos ante los hombres. Mira, pecamos contra Dios y faltamos contra los hombres. El pecado hay que arreglarlo directamente con Dios, a quien hemos ofendido. Hay una religión que uno tiene que confesar sus pecados a un sacerdote. ¿Y a él quién se lo confiesa? ¿Eh? ¿Al sacerdote quién se lo confiesa? Al Papa. Bueno, ¿Y el quizás Papa qué? porque hay obispos, Lucifer. hay obispos, hay jerarquía, ¿entiendes? Pero tiene que haber un último. Y ese a quién se lo confiesa. Yo pienso del Papa porque eso es su mediador, ¿entiendes? Hablando de la Iglesia Católica, que bueno, uno tenía que confesar el pecado. Yo lo hice, aunque era muy católica, pero nunca tenía la razón nunca me dio la oportunidad de hacerlo, pero yo lo encontraba como vergonzoso, ¿no? De decir a una persona lo que uno hizo. Y luego ir al siguiente domingo a verle la cara. Como que no puedo, no, ¿verdad? Sabe que en la historia secular, en el siglo XVII, hubo uno de esos, de la alta jerarquía ocupado, que los reyes iban donde ellos confesaban su pecado. Claro. Y él se esforzó tanto que lo chantajeaba después al rey, porque él quería ser rey. Sí, en ese tiempo. Y utilizó, hay muchas, está en la historia y han hecho muchas películas de lo que son los mosqueteros, que fue lo que defendieron a la reina, que fue la que cometió, se fue una No, porque en la Iglesia Católica en ese tiempo tenía mucho poder, porque tenía la gente en temor por el infierno. Ellos era un instituto que ellos en su propia mente, en su concepto, ellos decidían quién iba al cielo y quién iba al infierno. ¿Entiendes? Y la gente asustaba, entonces aún algunos tenían que pagar. Y yo viene con dinero y paga. Le daban una carta. Y luego, tengo una hija también. Ella dice, no, paga por toda tu familia. Yo voy a contar familia que la abuela me entera. Es un engaño, hermanos. Solo Dios perdona pecados. Amén. Tenía la Biblia en latín para que nadie lo entendiera. Y no, porque cuando uno lo leía tenía problemas, no entendía nada. Y la gente que traducieron la Biblia, hermano, tenía que pagarse con su vida. Sí. Lo quemaban, ¿entiendes? Entonces, pero gracias a Dios, porque mira, la Biblia costó sangre, pero gracias a Dios, Satanás no pudo destruir la palabra de Dios, y no podrá. Gloria a Dios. Y que vino ese Papa 23 que dio la orden a leer la Biblia. Si no, estuviéramos fritos. Pienso que el Señor hubiera buscado una manera. Sí, pero en ese tiempo- Durante los años siempre el Señor ha hecho algo para despertar los hombres. ¿Entiendes? Porque despertó el espíritu de Martin Luther. Es un sacerdote católico que el Señor le iluminó. Y luego dice, no, eso no es cuestión de la Iglesia Católica, es por fe la Y salvación. lo que tradujeron la Reina Valera, los españoles que eran dos Siempre. sacerdotes católicos. Y ellos transportaban Biblia de Siempre. España escondida. escondida. Habían hombres de Dios que siempre el Señor ha tenido su gente Sí. para mantener su palabra viva. Gloria a Dios. El pecado hay que arreglarlo directamente con Dios, a quien hemos ofendido. Las faltas las arreglamos con el prójimo. Aquí hace una diferencia entre el pecado contra Y la Dios falta. y la falta.
Por eso yo digo, uno perdona la falta de uno. ¿Entiende? Una persona ha fallado contra ti, tú tienes la responsabilidad de perdonar. Pero el pecado, porque tú has pecado contra Dios por atacarte a ti. Yo he pecado contra Dios por atacarte a ti. ¿Entiendes? Porque el Señor dice, no, amarás a tu prójimo, entonces no estás cumpliendo su mandamiento. Estás pecando contra Dios, contra el cielo. Gloria a Dios. Los judíos creían que el Señor, página 30, el Señor Jesucristo blasfemaba porque decía que Él tenía autoridad para perdonar pecados. Alguien vaya a Marcos 2, 6 hasta 7. Amén, amén. Estaban allí sentados. 2, 6, 7. Sí, 2, 6, 7. Estaban allí sentados algunos de los escribas, y los cuales caminaban en su corazón, ¿por qué habla así blasfemia? Dice, ¿quién puede perdonar pecado si no solo Dios? Aquí uno ve una virtud, hermano, de Dios, que solamente Dios tiene el poder para perdonar pecados, y Jesús tenía. Porque era Dios. La gente sigue luchando que Jesús no era Dios, pero hay alguien en la tierra que puede perdonar los pecados y decidir que esa persona va al cielo. No hay. Solamente Jesús. Entonces los religiosos dicen, pero ¿quién es este que dice que perdona pecados? Entonces yo digo, ¿qué es más fácil? Decir, levántate ya no, tus pecados son perdonados. Ese es poder. Si hay problema, levántate, con tu leche y vete. Dios mío, sería maravilloso ver esa parte cuando Jesús estaba hablando con los fariseos. Era algo poderoso. Me imagino se crujían de odio. Cuando le dice, hipócrita, hijo del diablo. Mira, Yo no me dio sola, Dios ustedes son mío. hijos de vuestro Padre el Del diablo. diablo. Dios mío. Dice el Señor Jesucristo, si puede, el Señor Jesucristo sí puede perdonar pecados, porque Él es Dios. Dios. Yo y el Padre uno somos. Juan 10:30. Amén. Amén. Leemos lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios. El que encubre sus pecados, vaya ya, es mejor mover la Biblia. Proverbios 28:13. Proverbio. Dios es santo. Amén. Proverbio. El que tiene puede leer. Amén. 28:13. Amén. Dice así. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces hay que confesar los pecados. Amén. Gloria a Dios y a Dios. No necesariamente a alguien, pero a veces si tú sientes hablar con alguien de confianza, tú puedes confesar. Una persona espiritual que no que luego, ¿entiendes? Te pone... Mira, si no me da tanto. Ay, ay, ay. No, cuando se enfada contigo, tú no tienes Ay, no, así Así. no. ¿Entiendes? Entonces, cuando una persona te cuenta algo, es algo entre esa persona y tú, y Dios. Amén. Al menos que la persona dice, bueno, yo no tengo fuerza para decirlo, entonces tú puedes hablar por mí. ¿Entiendes? Es lo que está pasando para oración. Pero aún así, nosotros, cuando una persona tiene un problema, nosotros no deberíamos acolgarlo al reloj grande, como literalmente de holandés se lo dice. Mira lo que este hizo. No. Tenemos que cuidar el espalda de los hermanos. Amén. Hay que cuidar el espalda de los hermanos, porque mira, hermano, todos nosotros tenemos nuestra lucha. ¿Entiendes? Tenemos una lucha. Entonces, lo importante es de proteger a sus hermanos. Amén.
Gloria a Dios. Nos dice claramente el texto que solo alcanzará misericordia, perdón en la presencia de Dios los que confiesan sus pecados y se apartan de ellos. Porque hay personas que lo confiesan pero siguen lo mismo. ¿Entiende? Hay que apartarse del pecado. Ahora, a veces uno ora, porque hay que explicar esto. Cuando yo oro con una persona con una atadura, y yo oro con fe, y la persona también, entonces la persona ha recibido la liberación. Ahora, el diablo te mete en la mente que tú no eres libre. Lo que pasa es que cuando yo te doy un ejemplo de una persona que, por ejemplo, tenía atadura con drogas, por ejemplo, uno ora por esa persona, el espíritu se fue, pero tu cuerpo lo desea. Ahora nosotros tenemos que disciplinar el cuerpo diciendo, no, ya yo soy libre. Entonces disciplinar el cuerpo, yo no voy a hacer y quitar toda la tentación, todo lo que te puede, si tú tienes amigos que te dejan caer en eso, corta esa relación, ¿entiendes? Porque son muchos engaños que el enemigo obra liberación en nosotros y nosotros pensamos que todavía el enemigo está ahí, pero no, en ese momento nosotros tenemos que ponerle en práctica, yo soy libre, ponerle en práctica, porque el cuerpo ha acostumbrado con ciertas cosas. ¿Entiendes? Entonces, cuando una persona ora por ti y tú sientes que tú eres libre en ese momento, porque tú eres libre, ahora tú tienes que trabajar en que eso se coge fuerza en ti, esa liberación. Tú tienes que pelearlo, porque el cuerpo le acostumbra fácilmente con todo. Lo da algo, le acostumbra. ¿Entiendes? En todas las áreas de nuestra vida. Gloria a Dios. ¿Dónde me quedé? Dice, nos dice claramente el texto que solo alcanzará misericordia, perdón en la presencia de Dios los que confiesan sus pecados y se apartan de ellos. Dicho de otra manera, los que dejan de practicar el pecado. Amén. Pero también nos dice el texto que el que encubre su pecado, el que en vez de confesarlo a Dios, lo esconde en su corazón, ese no prosperará. Nosotros no podemos engañar a Dios porque Él conoce. Pero el Señor quiere que voluntariamente nosotros confesamos, porque no tiene sentido de esconder la cosa. El Señor conoce la cosa, pero le encanta que nosotros le entregamos las situaciones humanas. La prosperidad es el resultado de una vida de paz con Dios y con el prójimo. Ustedes han visto personas que nunca están tan contentas, personas que no tienen ese gozo. ¿Por qué? Porque no han sido libres. Su corazón está cargado o cargada, ¿entiendes? Porque no han perdonado, no han confesado su falta delante de Dios. Entonces uno, claro que nunca uno puede tener esa paz, ese gozo. Ahora, a veces uno se siente agobiado por la lucha o cansancio, ok, normal, pero de enero hasta diciembre es lo mismo. ¿Entiendes? Porque uno tiene que gozarse en Dios, porque Dios nos da refrigerio. Viene lucha, pero a veces uno puede gozarse y reírse. Amén. Pero hay personas que tienen esa, y cuando te predican, es como que casi te condenan, porque tiene esa en ellos, ¿entiendes? Y por miedo uno lo convierte. Uno se convierte por miedo, porque la forma de, ay Dios mío, eso sí es tan serio, déjame convertir por si acaso que no me ve, ¿entiendes? Pero cuando una persona en su corazón está limpio, uno tiene esa paz, ese alivio. ¿Entiendes? Uno puede reírse, pero de verdad, no disimulado. ¿Entiendes? A veces nosotros mismos, hermanos, lo hacemos muy difícil para nosotros. Yo he decidido, hermanos, que el Señor me ayude también a cumplirlo. Pase lo que pase, yo voy a tratar de mantener mi corazón limpio. No importa lo que pasa, pero yo quiero que mi corazón esté limpio. ¿Entiendes? Para que cuando Cristo viene yo no me quedo atrás. ¿Entiendes? Y si hay algo, porque en el proceso, transcurso, si tú quieres ser un buen líder, hermano, el Señor te va a probar.
con orgullo, con eso. Entonces a veces de repente te viene, "Ay, pero no soporto a este hermano". Entonces, Señor, sácame eso. Sácame. Yo dije, yo no sé qué es esto, pero yo rechazo, es mi hermano, mi hermana. Yo no quiero tener eso en mi corazón contra mi hermano. Entonces, ¿cómo yo puedo? Y me siento hipócrita cuando yo dice, Señor, te alabo, y tiene algo en tu corazón contra Elena. No, hermano, tenemos que ser sinceros. Dios nos ayuda. Y no estoy diciendo que somos santos. Es la lucha que viene. Y el diablo quiere contaminar nuestro corazón. No, yo no quiero. Duele en ese momento, dura una semana, eso, pero un Señor, quítame esto. Yo no quiero tener esto. Y cuando lo entregas, Dios te va a ayudar y tener aún la fuerza para perdonar. Gloria a Dios. Prospera. Prospera, Señor. La prosperidad es el resultado de una vida de paz. Amén. Con Dios y con el prójimo. Porque no tenemos paz con el prójimo. Que el prójimo sabemos que está bajo el dominio de Satanás. Y como siempre, donde quiera que llegamos, tenemos lucha con el prójimo. Tenemos reprendiendo al prójimo. Bueno, tenemos discusión con el prójimo. No tenemos esa paz. Siempre un contienda, siempre. No. Podemos mirar el problema del perdón como el restablecimiento de la comunión del hombre con Dios, con sus semejantes y finalmente consigo mismo. Una cosa, hermanos, a veces perdonamos la falla de otro, ¿amén? Pero nosotros no perdonamos a nosotros mismos. Porque a veces nosotros hemos hecho en el mundo personas daño. Y el enemigo usa eso constante para mantenernos esta culpa. Mantenerte prisionero. Sí, la culpa no es de Dios. Cuando el Señor te ha perdonado, le ha perdonado todo lo fallo. No importa lo que ha hecho. La sangre de Cristo, hermano, es tan poderoso para perdonar aún los pactos con Satanás. Hay perdón por todo, no limitado. Dios hace nada limitado. ¿Entienden? Entonces, es total redención, es total limpio. El Señor dice, aún no recuerdo sus pecados ya. ¿Entiendes? Tú eres una criatura nueva. Ahora, el Señor, yo he conocido personas así que siempre culpando a sí mismo, Ay, Dios, yo no sé que estoy perdonada. Yo necesito liberación, mi hermana, porque eso, el Señor te ha perdonado, perdona a ti mismo. ¿Entiendes? Entonces, la culpa no es de Dios. Si tú has reconciliado con Dios a través de Jesucristo, ya no necesitarás más culpa. ¿Entiendes? No, la culpa ya y ese miedo que también es conectado con castigo. No hay necesidad de vivir un vida de temor. ¿Entiendes? Porque está conectado con castigo. Entonces, hermano, reprende eso. Señor, tú me has perdonado. Es más, yo traté de hablar con esa persona, no quiere. Entonces, Señor, recibo tu perdón. Yo sé que tú me has perdonado, pero reprendo esa culpa. Amén. Mira, el Señor, en este tiempo hay muchas iglesias, muchos hermanos que no conocen esto y no lo enseñan. No le enseñan y mucha gente no habla tampoco. Hay muchas personas que tienen lucha en la iglesia, pero una cosa, no tienen miedo que lo condenen. ¿Entiendes? La iglesia no debería condenar a nadie. La iglesia, hermano, la vergüenza a veces, porque cuando uno peca, no quiere decir para que lo condene, pero nosotros no tenemos poder para condenar. Si tú temes a Dios, tú mismo te apartas un momento, hasta que tú arregles tu situación con el Señor. Y si tú no quieres tomar la Santa Cena, nadie debería condenarte. Yo pienso que una persona, que no toma la Santa Cena es más valiente que el que la toma sabiendo que está mal. Eso. ¿Verdad? Porque teme a Dios. Teme a Dios, porque hay personas que la toman para que vean que la toman. Para que vean. Pero hay personas que dicen, mira, yo reconozco que estoy mal, yo no la voy a tomar.
Para mí es más valiente hacer eso. Sí. Da igual que miren, no importa. No El importa. domingo le digo yo a ella, como él sé cosas, y digo, ¿qué le pongo así? Pero me dice, no, mamá, nena, no estoy preparada todavía. Tú ni el Tú Pero él ha tomado. Sí, él la ha tomado. Entonces yo le dije, ¿tú quieres ver? No, mamá, nena, todavía no estoy preparada. No, pero lo que Sí, quiero porque a veces hay hermanos que están pendientes. Entonces yo una vez la reprendí a uno y dije, mira, me parece más valiente el que no la tomó que el que la tomó indignamente. Pero eso es temor de Dios. Claro, eso es temor. Porque Dios conoce el corazón y el Claro. Señor restaura a esa persona, ¿entiendes? Porque hay muchas veces un pantalla en la iglesia, ¿entiendes? Y la cosa es que la gente peca y sigue haciendo y participando y todo. Entonces, aquel que es más valiente dice, Señor, yo te temo, perdóname, yo sé que no estoy bien, restáurame, pero reconoce que ellos tienen que ser restaurados y se apartan. Pero hay iglesias que como, mira, yo no sé que ustedes han escuchado eso. Hay iglesias que tienen banco atrás, dice disciplina. Que todo el mundo que sienta atrás llega a ese. Esa es disciplina. Ay, no, Dios mío, eso no. No está castigado. No. Hay alguna que no dice el letrero, pero sí lo sientan atrás, ¿no? Todo el mundo sabe que esa sección es mira, también una cosa, la El Señor disciplina debería recibirlo públicamente. es crucificando a la persona Claro. públicamente. Tampoco. Porque Porque me gustaría que el Señor se pare un día en un culto y diga, bueno, déjame a coger unos cuantos aquí de ejemplo. Más de uno sale corriendo por allá atrás, ¿no? Pero yo siempre me he preguntado, ¿quién le ha dado esa potestad a alguien en la iglesia para poner a una persona adulta mayor en disciplina? Hombre, te puede poner un pastor en disciplina, pero no públicamente. Pero sí, No, pues bueno, son reglas. ¿no? mira, la disciplina es bíblica. Claro. Porque Pablo mismo, el Espíritu Claro. Santo lo usó, dice que primero habla con una persona primero. Sí, la Y palabra si lo no dice. quiere, entonces viene con dos Con personas más como y si no, testigo. con la iglesia. Y si una persona no quiere, entonces ponla en disciplina. Pero había una persona que tenía la mujer de su padre, eso era fuerte, porque dice echarlo Entregarlo a Satanás. Ya, pero esa persona tenía que haber hecho algo fuerte Sí. para ponerlo en disciplina, no Sí. fue una tontería. No es por tontería. No, pero para alguien disciplinado tiene que estar con la Biblia, basado en la No, Biblia. que a veces lo que tú Claro. crees que es una tontería, lo más chiquitico, se pone bien grande. Sí. Por eso que hay que Dice que, disciplina. ¿cómo se llama la Muy cosa? bien, hermano. Yo voy de acuerdo en eso, que hay que decir, No, claro, porque yo para digo eso que aquí consigo no hay sin ley. disciplina. Claro. Que aquí no hay disciplina. No, porque no es fornicado, que se sepa. No, el que fornique, No hay eso no que quiere decir disciplinar a nadie. que disciplina Ok. porque fornique. Se da un humo. ¿Cómo se dice la palabra? Un poco de cosas De levadura. levadura, ¿entiendes? Como la hermana dice, hay cosas que parecen pequeñas, pero que son muy sutiles, ¿entiendes? Estoy hablando, hermano, que Perfectamente. cuando la obra es, ¿cómo se dice? Está sufriendo por el fruto de un hermano o hermana, hay que hacer algo, porque mira, si en el mundo espiritual, secular, si yo me comporto mal en mi trabajo, me van a poner un tiempo, tú no puedes venir al trabajo, ¿entiendes? Entonces, ¿cuánto más en la iglesia de Dios? Que hay que tener una organización. Si yo me pongo a hacer cosas raras, ustedes tienen que reprenderme y ponerme en disciplina, porque somos un grupo de líderes, ¿entiendes? Depende de la iglesia. Hay iglesias que tienen un pastor, entonces el pastor debería, juntamente con el grupo de diácono o liderazgo, hablar a poner a las personas en disciplina. Pero ahora, ¿ustedes han escuchado con pastores disciplinados, puestos en disciplina? Sí. Hay pastores que O sea, son... eso pasa muy poco. Sí, pero hay pastores que son... Si no tienen su Pasa muy posición, ¿no? poco, sí, es verdad. Pero hay pastores que son honestos y hablan con el grupo de diáconos y existen. Sí, claro, no, pero lo agarraron, claro. Y pusieron el vídeo público, no le agarraron de otra, pero así cualquiera confiesa cuando te pillan, claro. Yo digo es cuando nadie lo sabe y tú misma dices, hermano, mire, yo estoy mal en esto no puedo predicar. Me parece muy honesto. ¿Por qué el pastor no predica? ¿A usted qué le importa?
está sentado y no va a predicar. Usted no tiene que saber, si no se lo contó a usted, usted no tiene que saberlo, ¿verdad? Entonces, si hay personas que lo han hecho, pero muy poco lo hacen porque, como usted dijo antes, algunos lo hacen por verse más santo y otros lo hacen por el miedo que lo estén juzgando. Sí. Porque nosotros a veces queremos ser más buenos que Dios. Sí. ¿Entiendes? Entonces, de que le pasamos pañito y que no pasa nada, sí pasa. El pecado, la paga del pecado es muerte. Y es más, la disciplina en esta iglesia, Claro. hablando de esta iglesia, el Espíritu Santo. Lo disciplina. Ahí que va. Mira, no es porque el Espíritu Santo muestra a través de su palabra. Y cuando el Espíritu Santo habla, el Espíritu tiene que manifestarse. ¿Entiendes? Entonces, hermanos, Por eso pienso que algunos no quieren tener a Jesucristo como pastor, porque él mismo es el que disciplina. Hay que hacer duro. Entonces, más vale a veces que te discipline el diácono. ahora la disciplina no debería ser de tal manera que esa persona se siente tan deprimido que se vaya de la iglesia. ¿Entiendes? La disciplina no es lo que como muchos lo hacen. La disciplina es para, en este tiempo, Para restaurar, darle la para oportunidad de restaurar, tratar, Ajá, darle bañarlo, ayuda, claro. Trata, ¿entiendes? La disciplina es que esa persona ve su condición y trata de buscar a Dios más para arreglar esa situación. Y si la persona cree que está bien, Pero si la persona no quiere, ¿entiende? Entonces ya. Ya, tiene que actuar a Dios. Pero para eso están los grupos de diáconos. Por porque eso. Aunque yo diga que estoy bien y ustedes 5 dicen que estoy mal, ¿quién gana? Sí, No gano yo. ¿Entiende? Entonces, la disciplina no es para dañar a nadie, ¿entiende? Para ayudar. Es para uno ayudar y dice, mira, entonces uno ahí el Señor te va, y cualquiera, no puede pasar a cualquiera. Y no ¿entiende? burlarse ni criticar al que ha caído en algo. No, porque te puede pasar a la ti. palabra dice que el que crea que está firme, mire que no caiga. ¿Entiendes? Entonces no es cuestión de que uno se manda sobre otro, pero uno tiene el discernimiento del espíritu. Cuando la cosa va mal y Dios habla, uno tiene que escuchar. ¿Entiendes? Si no, ¿qué pasa? Que es mejor, por aquí estamos. ¿Entiendes? Si dejamos todo lo que pasa y la gente viene y hace, deshacen, eso no debería ser. No, yo la pregunta porque yo he oído mucho testimonio de personas que el pastor me puso de disciplina sentada ahí atrás porque yo no hice tal y tal cosa. Ah, no, eso es para o eso. porque llegué tarde o porque No, tuve no. una cosa con un hermano. O escuchó algo. Me pone sentada ahí 3 Ya. años, usted se queda ahí hasta que aprenda, porque yo sé que A mí me disciplinaron, dice, hasta que Cristo venga. ¿cómo va a ser? entonces Yo dije, eso es lo que- pero pastor, ¿hasta cuándo estoy disciplinado? Hasta que Cristo venga. Mejor le digan que se vaya. Eso es lo que pasó, el Señor me sacó de ahí. Claro, mejor que me digan que me vaya. Dios mío. Yo me convertí a Cristo, no a ti. Tú no tienes por qué ponerme en una disciplina. Porque que yo le hablé a te fulano de sentas tal. 6 meses. Pero sí debemos respetar a los líderes y a los pastores que respetarlos. Pero no sentarte. Es que si él dice que te tiene que sentar, él es el pastor, te tiene que sentar. Ahora, tiene que hacer una cosa Claro. muy grande, porque si hay una cosa mal, tiene que sentarlo acá, porque hay gente que hay que sentarlo. Claro que tienes que sentarte. Pero Porque da también más tienes que testimonio. tratar de No, pero lo que pasa ahí en la tiene que llevarte, no a un punto que tú te desencantes tanto que te vayas. Pero si uno ya está, un ejemplo, un decir, Si la porque persona es cristiana, la persona aguanta y ora para que el Señor, porque si nosotros respondemos, tú no eres quien para decir, ya estamos en rebeldía, Lo que ya pasa, eres rebelde. lo que Bueno, pasa es eso. Vamos a poner. No te calles y ora y llame. Si el Señor lo toca, el pastor dice, Diana, fui muy duro, venga, parece. Así. Uno tiene No puedes poner la una condena. comparación y uno es como la autoridad de su Claro. hijo, ¿no? Sí, sí. Cuando un hijo de uno hace algo mal, aún sea cualquier cosa que uno ve ya, como uno tiene adulto, Ujú. que está mal, digo, mira, te va a poner en disciplina. Yo a Jeffrey le quitaba la PlayStation, le hacía todo. Sí. Y gracias a Dios, Jeffrey a mí no me da dolor de cabeza. Pero si yo todo se lo hubiera dejado pasar. No, pero como yo le dije de los pastores, por ejemplo, yo a mí le digo 15 días sin play, ¿no? Pero estoy muy enfadada. Una cosa que- Luego al rato o al otro día me dice, mami, ¿no te creo que esos 15 días es mucho? Yo digo, bueno, 8 días. Entonces ya como que le bajo.
Así, pero en el momento yo creo poner 3 meses o 4, porque me enfadaron a mí. Yo quiero meter en la cabeza. Ya, pero No, pero. no, Usted sabe una cosa, que yo hay regla. Esto no es asunto de yo pienso, no es asunto de me emocioné, que me puse triste o que me puse guapo. Esto es un asunto de las reglas que manda la Biblia. ¿Entiendes? claro. Y la Biblia, todo eso está ahí narrado. Y usted mismo, y yo mismo, que me ponga en disciplina, y me diga, hermano, pero usted hizo tal cosa y es una vergüenza a Dios y al pueblo, al público. Entonces yo vivo ahí, sí, tengo que cumplirlo de corazón y aceptarlo con mucho amor. Es así. Hablando de mí misma, una vez un pastor me dijo, Charlene, tú no vas a predicar esos tiempos. Y yo dije, bueno, está bien, porque yo hablé mal. Y uno sabe que está mal y el Espíritu Santo te le da orgullo, pero tú has hablado mal. Entonces, ¿qué yo voy a discutir contigo? Aceptar y pedir perdón hasta que su disciplina pasa, porque uno tiene que reconocer que la disciplina es un tiempo donde tú reflexionas su condición, ¿por qué me está pasando? ¿Por qué las mismas cosas? ¿Por qué me comporto así? Porque él no solamente, perdóname mi hermano, no, uno tiene que querer cambiar, de verdad, pedir, porque son cosas, hermanos, una cosa que nosotros tenemos que ver, son cosas, hay cosas que una persona siempre, por ejemplo, se comporta de tal, ¿verdad? Pero uno tiene que saber que una persona así, que tiene esa lucha, es conectado con algo espiritual. Quizá hay algo espiritual de manera que la persona tiene que ser libre. Es libre o tiene que rechazar algunas cosas en la vida. Por ejemplo, depende con fuerte de dónde esa persona ha venido del mundo. Si había pacto y había rechazo, todas esas cosas donde el enemigo ha entrado. Tú tienes que ir juntamente con alguna persona y querer ser libre, porque uno ora y reprende ese espíritu y donde hay personas que tienen que rechazar algunas cosas en su vida. El hecho de que nosotros somos cristianos, hermano, hay personas que tienen ataduras, pero del mundo. Hay personas que todavía no son libres porque no han recibido todavía esa liberación. Porque los niños lo necesitan. Sí, hay personas que reconocen, hay personas que piensan que porque soy cristiana, entonces soy libre. No, porque los hechos muestran que tú no eres libre. Los frutos. Amén. Entonces, cuando una persona, si yo tuviera alguna cosa, siempre lo mismo, entonces dije, Señor, entonces muéstrame qué está pasando. Si es algo espiritual, tengo que rechazar, tengo que romper, muéstrame, ¿entiendes? Pero y ahí cuando uno resiste la voz del Espíritu Santo, llega un momento que un espíritu de confusión llega a su vida y toma control, y tú no ves y tú no oyes. Entonces ese espíritu de confusión que yo no sé qué hacer, el Señor me dijo, yo vi un sueño, y una confusión que no saben qué hacer. ¿Le hago caso a la voz, al sueño o al hermano que me dijo? ¿Entiendes? ¿A cuál de los tres? Entonces es algo fuerte, porque esa persona piensa que está bien y es justo. Claro, en Cristo somos justos, pero No, perfecto. no perfecto en la carne, porque está en un proceso. Pero la cosa es humildad. Humíllate delante de Dios, Señor. Sí, hermana Elena me dice que estoy mal, hermano Marte me dice que estoy mal, hermana Diana me dice, hermana Dorca, dije, pero ¿qué está pasando aquí? Yo no puedo pensar que es una conspiración de ustedes contra mí. Todos tienen algo contra mí. No puedo pensar eso. Primero uno tiene que ver, Señor, ¿qué está pasando? ¿Entiendes? Entonces, para querer ser libre, uno tiene que despojar, como Pablo dice, despojar de todo lo que te impide a seguir adelante a la meta, que es Jesucristo. Podemos mirar el problema del perdón como el restablecimiento de la comunión del hombre con Dios, con sus semejantes y finalmente consigo mismo. De tal manera que un hombre que ha sido perdonado es aquel que ha restaurado su buena relación con Dios, con sus semejantes y consigo mismo. Gloria a Dios.
Ahora vienen las preguntas. ¿Cuáles son las 3 condiciones sobre las cuales se establece el plan de salvación? Usted lo sabe. Fe, arrepentimiento y perdón de pecado. Good so. Amén. Dorca, usted también lo tenía. Si le pusieron la pregunta, tiene que contestarlo, ¿no? Porque usted que tiene que contestarla. Página 31. Ah, no, yo no estamos por ahí. Oh. Aquí yo veo mismo el otro día. Página creer en Cristo, La pregunta. arrepentimiento, ¿no? Sí, tiene página 31. La pregunta. Sí, la transmisión. Sí, dice, si Cristo vino al mundo para morir por los pecadores, la pregunta es, ¿todos los pecadores son salvos? Hermana, Se arrepienten. Muy bien. De corazón. es una condición, ¿eh? Si se arrepienten y creen en Cristo Jesús, Sí. claro, y confiesan sus pecados. Él es feliz para Santo. Amén. Gloria. Pregunta número 3. ¿Qué es lo que tiene que hacer el pecador para ser salvo? Hermana Mineira. Arrepentirse. Confesión de su pecado. Amén. Y creer Y creer. en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántas religiones hay en el mundo más o menos? Bueno. Demasiado. Hermana Josefina. Más de 5.000, 6.000. Sí, más de 5.000. Sí, muchas religiones, mucho. ¿Cuántos caminos hay por los cuales podemos llegar al reino de Dios, hermana Diana? Only one. Como el Señor Jesucristo. El Señor Amén. Jesucristo es el único camino al Y Padre. Juan 14:6 dice, Nadie viene al Padre si no es por el Señor. yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Nadie viene al Padre sino por Jesús. ¿Cuál ha sido el mensaje de Dios al hombre desde caída en el huerto de Edén hasta hoy? Arrepentir y convertir. ¡Santo! ¡Gloria! ¿Están aprendiendo, sí? Sí. Gloria a Dios. Es bueno entendimiento. Sí, Se van a él es está muy bien bueno. preparado. Amén, gloria a Dios. Pregunta número 7. ¿A quién debemos pedir perdón por nuestros pecados? Adiós. ¿A dónde? ¿Qué? Adiós. Padre, en el nombre de Jesús. A mi nena, ¿a quién tenemos que pedir perdón? Amén. Perdóname, Padre. Amén. Padre, en En el nombre de Jesús. En mi Amén. nombre, claro, lo que pidáis en mi nombre. Lo haré. Gloria a Dios. No, yo no lo digo. Y antes de pedirle perdón a Dios, ¿qué debemos hacer? Humillarlo. Repetirnos. Así es. Contra un hermano. Pedirle perdón 70 Y veces. después de pedir perdón, porque si no, no me va a perdonar. Sí, por ahí hermano que llaman por la 71. La 771. Y no termina. Y todavía no nos hemos ido de aquí. Dios mío. No importante, hermano. Si ya perdonaste 700, 701 me va bien. Yo pienso algún día una persona no pega tanto. Dios mío. Si el Señor lo dijo, Es porque sabe el máximo. Si el Señor lo ha dicho 7 veces 70 porque sabe el máximo. Pero al día. Al día. Yo pensaba que era en lo largo de la vida. ¿Verdad? No, sería fácil. Es todos los días. ¿Habrá alguno capaz que va anotando? Te vuelvo a repetir algo de lo que ustedes dijeron ahora mismo. A ver, si quedamos sonando. Cristo vino a salvar a todo el mundo, todos los pecadores. Entonces, ¿todos los pecadores son salvos? Si se arrepienten, claro que sí. No, si se arrepienten, sí, claro. Claro, si no se arrepientan, que no se van a hacer algo. Ustedes, Él vino a morir Importante. por todo, pero es el que se arrepiente, que viene a Él y se arrepiente. Sí, claro. Y no estamos hablando de remordimiento, ¿eh? Arrepentimiento. Arrepentimiento. El movimiento tuyo después de lo mismo no te digo. Dios mío. Entonces, hermano, estamos en capítulo 5. Hemos tratado, hasta el capítulo 1, hemos tratado de qué significa la palabra Biblia. Tenemos 15 minutos. Vamos a repasar un poco. Sí, Está bonito porque ve, ¿Sí? si se ajustan capítulos, digo, si yo me ajusto a capítulo 5,
Está bueno. La nueva nacimiento es poderoso. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos con el capítulo 5 Sí. o vamos a repasar? Sígale siempre. Ay, santo. La gente dice, sigue. Cuando el estudio está bueno, uno quiere seguir, ¿no? Sí. Es bueno. Capítulo Yo en 5. mi casa no me paro, no me pagan este librito. ¿Sí? No, Qué me bueno. doy. Vamos a leer sobre Nicodemo, Juan 3, 1 hasta 3. Ese Nicodemo, un rabino, un maestro de los judíos que vino en la noche, no en la Se fue noche. escondido para que nadie lo viera. Escondido, Esa aleluya. es la vergüenza. Hay personas que buscan a Dios en el secreto. Sí. Gloria a Dios. Juan 3. ¿Quién lo tiene? 3, 1 hasta 3. Juan 3. Aquí el Señor Jesús da una clave. 3. Y aquí un clave poderoso que las religiones, Ya, Juan 3, todas las religiones caen del aquí. 1 hasta 3. Jesús y Nicodemo. Ujú. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí hay un clave, hermano. Aquí se caen todas las religiones del mundo. Porque ninguna religión habla de nacimiento, volver a nacer, regeneración. Ninguno. ¿Por qué? Porque hace la persona importante que el Espíritu Santo lo hace nada más. Porque otras religiones, el Espíritu Santo no está allí. El Espíritu Santo no está, hermano, en las religiones, testigos de Jehová. El Espíritu Santo no está, gloria a Dios, en el Islam. Ellos ni siquiera lo conocen. ¿Entiendes? Las religiones en India, amén, no conocen el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Capítulo 5. Los judíos entendían todo lo relacionado con la doctrina del renacimiento. Entonces esto, los judíos lo conocían esto, cuando una persona se convierta a su religión judía. Dice, cuando un prosélito, ¿qué es un prosélito, Diana? Una persona que aceptaba el judaísmo y dejaba de ser gentil y se convirtió al judaísmo. Amén, amén. Cuando un prosélito deseaba incorporarse al judaísmo para ser aceptado dentro de la comunidad judía, tenía que someterse a un ritual que terminaba con el ¿qué? El bautismo. Eso, aquí hay también un código importante. El bautismo. Los judíos mismos, ellos no creían en bautismo porque ellos pensaban que eran hijos de Abraham, solamente aquellos que aceptaban O sea, el los otros judaísmo. que eran mejores que ellos sí tenían que bautizarse. ¿Entiendes? Que no quiera, Pero cuando Juan el Bautista estaba bautizando, fueron ellos a hacer una fila para irse a bautizar. Pero el Señor le conocía y dice, generación de vivos. Dios, ¿Quién me enseñó a traer la verdadera? Tenemos uno. Dios Y lo de que vayan y hagan fruto y después vengan a Sí, bautizar. porque yo pensaba, nosotros somos hijos de Abraham. tenemos derecho a todo. Ay, Dios mío. Qué suave, A todo el que se bautizaba se le consideraba como nacido de nuevo. Es un Teníamos ritual de símbolos, sí. judíos, sí. Sí. Amén. Gloria a Dios. Es como un recién nacido, decían los judíos. Lo mismo que nosotros también creemos cuando una persona recibe a Cristo y recibe el Espíritu Santo. Uno nace en la familia de Dios, como un bebé que tiene que conocer y uno va creciendo espiritualmente. Amén, no físicamente, bueno, físicamente en este lado, pero no en Hay que este lado. crecer en el espíritu, ¿verdad? En el Pero tenían que espíritu. circuncidarse también, ¿verdad? Para ser judíos. Oh, Sí, madre claro. mía, estaban peores que nosotros. Ellos sí. Por eso aquí dice algunos rituales que terminaban en bautismo. Sí, primero los rituales y luego los bautismos. Sí, aunque eran grandes, ellos tenían que circuncidarse. Ese dolor. Duele más, ¿eh? Ujú. Pero ellos todavía se Todavía lo usan. Todavía, sí. Sí, Y los los musulmanes, los musulmanes también. Su cultura de ellos. Sí, pueden bajar. Nicodemo se acercó a Jesús para manifestarse que estaba impresionada por las señales que él hacía. El Señor le dio muy poca importancia a las palabras
de elogio de Nicodemo a llamarle rabí. Rabí. Porque tú sabes Maestro. que Nicodemo era también un maestro. Dice, Jesús confrontó a Nicodemo con la necesidad del nuevo nacimiento para poder entrar en el reino de Dios. Si el Señor Jesucristo hubiera dicho a un hombre romano, griego o samaritano, os es necesario nacer otra vez, no tendría gran importancia, pero esta enseñanza acerca del nuevo nacimiento logra un lugar prominente al ser dicho a un judío como Nicodemo, porque ellos conocían qué significaba eso. Le estaba llamando gentil un poco para acá. Porque ellos conocían las palabras Sí. y sabían eso ritual y todo de nacer de nuevo, pero el Señor le explicó un otro tipo de nacimiento que era espiritual. Era príncipe de los sacerdotes. Mira, Nicodemo era un príncipe de los sacerdotes, era un grande, Alta jerarquía, bien. un capitán era. Era príncipe de los sacerdotes. Entonces los sacerdotes se consideraban muy santos. Te imaginas que era príncipe de ellos. Más alto todo. Dios mío, y vino a Jesús. De lo más- Quería conocer la verdad. Algo le removió. su Dios conciencia. mío. Y uno de los más grandes religiosos de su época. Dios mío, wow. Dios dio a Abraham la circuncisión como señal de pertenecer al pueblo escogido. Nicodemo, como judío, fue circuncidado al 8º día de su nacimiento. Si alguien pudiera entrar en el reino de Dios sin nacer de nuevo, sería un judío. Sin embargo, hay un sin embargo aquí. Un pero, eso pero. Un una vez. pero. Es precisamente a un judío y al principal de los sacerdotes Aleluya. a quien el Señor Jesucristo le habla de la necesidad del nuevo nacimiento. Porque ellos pensaban, por eso ellos pensaban que eran santos, ya iban derechito al cielo. ¿Entienden? Con el nacimiento físico se entra a vivir en este mundo material donde participamos del pecado, de la enfermedad, del dolor, de la tristeza y de la muerte. Es el nuevo nacimiento el que nos prepara para entrar en el reino de Dios, donde participaremos del gozo, la paz, la felicidad y donde viviremos la vida eterna. Vida que comenzamos a vivir desde el mismo momento en que nacemos de nuevo. El nuevo nacimiento es necesario para pasar de este estado de muerte a vida. La vida eterna se recibe al creer y aceptar a Cristo como nuestro único suficiente Salvador. Carne ni sangre entrará en el reino de Dios. Quiere decir, nuestro cuerpo no puede entrar en el reino de Dios. Aunque nosotros cumplimos todos los rituales y eso, el Señor habla del Espíritu, porque Dios es Espíritu. Y su Espíritu Santo, hermanos, cuando nosotros aceptamos a Cristo, como muchas veces he explicado, que nuestro espíritu se conecta con el Espíritu Santo, Espíritu de Dios, y nos da vida. Y cuando nosotros conectamos, seguimos conectando con Él, recibimos todo lo de Dios. Pero un hombre que no tiene esa conexión con Dios es muerte espiritualmente, separado, muerte. Entonces, mira lo que Dios hizo. Un pecador escucha las buenas nuevas de Dios. El Espíritu Santo usa la palabra y le inyecta esa fe salvadora para creer en Cristo y le muestra su condición. Cuando una persona abre su corazón, recibe a Cristo, entonces está diciendo: ven Jesús, ven en mi vida. El Espíritu Santo nos da vida, conecta nuestro espíritu. Por eso Pablo dice: nosotros tenemos que caminar conforme el Espíritu, porque el Espíritu quiere hacer las cosas de arriba. Pero si nosotros no dejamos que ese fluir del Espíritu Santo toma control de nuestra alma, entonces ahí hay problema. Entonces nuestra alma, que es viciada al pecado, que está acostumbrado más bien con el pecado, bloquea el fluir del Espíritu Santo, y por eso la gente da fruto de la carne. Y no crece. No crece. Entonces, en lugar que el alma influye al Espíritu,
el Espíritu tiene que influir nuestra forma de pensar, nuestras emociones, todo. Amén. Gloria a Dios. Nosotros recibimos vida. Gloria a Dios. Eso quiere decir nacer de nuevo, nacer el Espíritu. La gente vive afuera, tan bonito y todo, tiene casa grande, pero no tiene conexión con la fuente de vida. Están muertos y están bajo el dominio del enemigo. Si nosotros ahora somos hijos de Dios, la gente afuera son hijos del diablo. Por eso a veces el Señor me deja hablar así. La gente tiene que escuchar la verdad. Amén. Si tú no estás con Cristo, Automáticamente estás con el diablo. hay personas que dicen, yo no creo en diablo, pero no importa que tú no creas en diablo. Si tú no tienes esa luz de Cristo, tú estás en la tiniebla. Y la condenación, hermano, del pecado está sobre uno que no tiene a Cristo. Bendito Dios. Importante, hermano, qué bendición que nosotros en ese momento recibimos el Espíritu Santo y recibimos vida con Él. Y el Espíritu Santo poco a poco nos va a desintoxicar nuestra alma que estaba viciada al pecado. ¿Entienden? Lo que nos gustaba, el Señor, el Espíritu Santo fluye y poco a poco le va a quitar. ¿Entiende? El Señor de repente nos muestra nuestra condición. Ay, no, tengo que dejar esto y esto. ¿Entienden? Entonces eso es lo que Dios nos ha dado, su Espíritu, que es vida. Todo lo creyente que recibe a Cristo de corazón, que creyó en Cristo, que se arrepintió de corazón y ha confesado su pecado, hermano, recibe a ese don maravilloso, recibe a Dios mismo en su espíritu. Y si había pichón ahí, tiene que salir. ¿Entiende? Perdón, si había seres... Lo comprendemos. A mí yo no sé dónde salió eso, porque quizás a veces yo escucho mucho a los dominicanos hablando. ¿Entiende? No lo entendemos. Gloria a Pero Dios. es muy importante. ¿De qué me perdí? El pichón. No, yo digo que cuando nosotros recibimos a Cristo, el que tenía ese trono ahí, esos pichones, El pichón que tiene estaba que ahí. salir. Ahora, nuestro cuerpo es considerado como un templo, ¿verdad? Ustedes conocían el templo de Israel, tenía el Santísimo. El Santísimo ese es como un símbolo de nuestro espíritu. Ahí vive Dios. El lugar santísimo. Amén. Entonces, el segundo lugar, un poco afuera, donde hay el pan y esencia y todo, ahí es nuestra alma, ¿entiendes? Ahora, más afuera del patio, No estaba el patio de los gentiles, ya trae otro. es el templo, hablamos Sí. del templo, Ah, nuestro sí, templo. ok. En el patio ahí, los pichones no quieren ir, todavía están ahí. Date vuelta, Por eso yo digo, Están forcejeando. por eso yo digo que un cristiano de verdad no puede ser endemoniado, porque en el lugar santísimo ahí, nuestro espíritu está Espíritu Santo, pero hay ataduras que están en el patio. Buena ilustración. Amén. Porque el Señor me mostró que como Él lo considera el templo del Espíritu Santo, entonces el mismo templo que tiene 3 partes, lo más santísimo donde nadie No llega. entraba el sumo sacerdote ahí Sí, solamente. ahí solamente Cristo entra, el Espíritu ¿Quién es el Santo. sumo sacerdote? Claro. ¿Entiende? Entonces, ahí muchas veces la gente no entiende, pero ¿por qué esa persona actúa así? Porque hay atadura. Entonces, poco a poco, cuando el Espíritu Santo va mostrando, tú vas, tendrá que hacer como Jesús, coger el látigo fuera. Sí. Fuera atadura, fuera alcohol, fuera droga y cualquier Envidia. cosa. Sí, Sí. envidia, todo. Y la gente dice. Porque ahí Jesús tomó el látigo, porque había comerciante, había Eso, cosas eso, y eso. cosas que no le agradaban. Entonces, nosotros a veces tenemos que estar firmes contra el pecado, coger el látigo fuera y no pensando que es el hermano ni nada. Tenemos que primero limpiar ese patio, coger el látigo
tomar nuestra autoridad y reprender esos demonios, esas ataduras, ¿entiende? La mala costumbre del mundo, que desde que nacimos con una costumbre mundana, conforme a los movimientos satánicos, todos nacimos ahí. Entonces, de ahí es que vino, mira, Nicodemo, porque mira el patio, jefe de los sacerdotes. El patio todo el mundo entraba. ¿Quién se atrevía a entrar para allá adentro? A veces caían muertos, somos sacerdotes. Ahí mismo le dijo Jesús directo, se lo dijo a Nicodemo. Y también a nosotros, que somos la iglesia, también nosotros, fíjese como dice, somos sal y luz. Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted se convirtió, dice que es como un niño, pero es en el aspecto, como decía la hermana, espiritual, pero con que usted va escudriñando las palabras. Va escuchando la palabra y saboreándola, digiriéndola, practicándola, viviéndola, entonces te va creciendo espiritualmente. Ya el mundo viejo se va olvidando, la mala costumbre, nuestra manera, esas son las ligaduras, reprender la ligadura. Eso es la mala costumbre desde que uno nació. Y es verdad, entonces tú ves que la gente... No, la que uno nació con la que fue cogiendo a través del tiempo. No, también, claro, pero me la cogió. Entonces, mucha gente dice, ay, pero ¿qué? ¿Y tú lo ves qué? Porque todavía están con el... No, es que Sí, los chones están atrás. hay que dejar de yo. Los pichoncitos. Pero eso, uno lo dice, pero lo decimos, es con amor para que vea lo feliz que vas a vivir. Cuando uno se decide de ver su humilla, nosotros somos los que vamos a recibir. ¿Tú me entiendes? Esa bendición de Dios, ese respaldo de Dios, la salvación, esa esperanza viva de mantenernos siempre ahí, no importa lo que venga. La salvación viene, venga lo que venga. Entonces, eso es algo muy importante y además, usted va a ver caminos abiertos, de verdad. Pero si usted se decide a media, bueno, yo soy allí. No es frío ni caliente. Y también ahora, No. pero ahora mientras estoy aquí, soy así también como ellos. No. Picando en todos los Tiene planes. que dejar. Así lo soy. Hay que dejar la Te manera. da digestión si pica mucha gente. Y verás cómo vas a recibir la bendición, hermano. Yo tengo mucha lucha cuando una persona como cristiano dice, así yo soy y nadie me cambia. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No te conviertes No, pero la Biblia dice ahí, dice que debe nacer de nuevo. A Nicodemo lo dijo. Sí. Mira este ejemplo, nacer. Tu más no va a ser, ni yo, ni el que te dice, ser cristiano, más como éramos, ni conforme al mundo, sino ahora conforme Y a somos la palabra de Dios. Somos luz. ¿Por qué el Señor nos llama Claro, luz? para ser luz. Porque el Espíritu Santo vive en nosotros, que es luz. ¿Entiendes? Exacto. Es Dios mismo. ¿Entiendes? Entonces, en nuestro templo tenemos que limpiarlo. Amén, No amén, tenemos que amén, dejar los comerciantes entrar, que son los demonios, que quieren engañarnos con cosas. Los babilonios que vienen de que un regalito. No. Hay que cerrar la Y él puerta. venía a llevarse los tesoros de Hay que cerrar la puerta de nuestro templo. Amén. Y Amén. sacar todas las cosas, coger el látigo como se hizo, no fuera. Vendedores de esto, lo otro. Cualquier atadura que nosotros podemos tener, a coger literal, como el hermano dice, no medio, radical. Si te llaman santo, no importa que te llaman santo. Porque por eso yo digo que nosotros no lo hacemos para el hombre, hacemos para Dios. ¿Entiendes? Nosotros tenemos, mira, como yo expliqué, es algo poderoso lo que Dios ha hecho. Nosotros como un pecado, que éramos pecadores, no valíamos nada. Es una bendición tener su Santo Espíritu morando en nosotros. Maravilloso. Para ayudarnos, no para condenarnos, para ayudarnos. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué hora es? La 9. Bueno, entonces el Juan 5:24 para terminar. Juan 5:24. Sí. La vida eterna se recibe al creer en aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Amén. Salvador. ¿Qué dice Juan 5:24? De cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gloria. Amén. Bendito Dios, ha pasado de la muerte a vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu de vida, el Espíritu Santo mora en nosotros, hermanos. Ya nosotros no pertenecemos a la tiniebla, ya nosotros somos luz.
No podemos ser luz y tratar de practicar las cosas de la tiniebla. No va. Uno tiene que tomar la decisión, pase lo que pase, a seguir a Cristo y a mirar a Cristo, hermanos. Amén. Vamos a orar y dar gracias a Dios. La señora que no tenía unos burbujas, unos barrigones y una cosa. No, Mira, usted no te enseñó. Ay, se escuchó de aquí. Mira, hermano, no es eso. Ay, no. sí, ellos creen en la Buda, en la gente que sale. Ellos piensan que tú tienes que pasar la mano sobre la cabeza, entonces le van a prosperar. Reprendo al diablo. Suerte. No. Nosotros no tenemos suerte, somos bendecidos en Cristo Jesús. Tenemos bendiciones, no suerte. Somos bendecidos en Cristo Jesús. Hemos Amén. sido bendecidos con todo lo que Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Te alabamos, te bendecimos, Rey de Gloria. Gracias te damos, Dios mío, por tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, aleluya, Padre, por ese estudio, Dios mío, que tú nos sigues enseñando, Dios mío, Señor, aleluya, sobre el plan de salvación, Dios mío, Padre Santo, aleluya, creer en ti, Dios mío, Señor, aleluya, a decirnos que cada quien que quiere venir donde ti tenemos que arrepentirnos, Señor, aleluya, y confesar nuestro pecado y apartarnos de ella, Dios mío, aleluya, porque Señor, tú veniste a ayudarnos, Dios mío, Padre, tú nos diste vida juntamente contigo, Dios mío, Espíritu Santo, gracias por morar en nosotros. Te pido que tú nos sigues santificando cada día más a través de tu palabra, Dios mío, o a través del fuego, a través de la prueba, Dios mío, Padre, pero que eso, Dios mío, impurezas salen de nuestro ser, Dios mío, en el nombre de Jesús, como el oro, Dios mío, que salgamos un oro puro, Dios mío, Señor. Padre, gracias te doy, Dios mío, Padre. Dios mío, te pido, Señor, que tú sigues fortaleciendo a mis hermanos, Dios mío, aquellos que nos están viendo, Dios mío, a Denise, Dios mío, Padre, enviamos la bendición, Dios mío, Señor, aleluya, fortaleza a ella, Dios mío, Padre. Dios mío, afírmanos cada día más en tu camino, Señor. Señor, gracias te doy por tu bendición, Dios mío. Toma dominio y control de este fin de semana, que todo lo que vamos a hacer es para tu gloria. Señor, gracias te doy, Dios mío. Ahora cerramos este estudio bíblico, Señor, y vamos a nuestra casa, Dios mío, pero siempre permaneciendo en tu presencia, aleluya, porque tu presencia mora en nosotros, Dios mío. Pide que tus ángeles acampen alrededor de nosotros, Dios mío, nos llevan bien a casa. Recibimos tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga. Gloria a Dios, Dios le bendiga. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Sus ojos están como cansados. No, porque olvidé los lentes y ahorita me apretó los lentes y me cansaron la vista también. Y ahora lo encontré. El aumento de los lentes de nosotros. 1.5, el mío lo de son 2 y algo. Yo creo. Yo no entiendo, a veces yo también necesito